Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención. Presidente Name reclama independencia del Congreso frente a señalamientos del presidente Petro. Pues el que tiene que buscar los votos o el que se tiene que reunir con las diferentes bancadas es el gobierno. Senadores cierran filas en defensa de la autonomía del Parlamento. Continúa el debate por los impagables recibos de luz en la costa atlántica. Hay casos vergonzosos. Todo listo para la tercera audiencia de regiones autonómicas el próximo jueves en Medellín. Comparamos las enfermedades en Chocó, Bogotá y norte de Santander, pero el centralismo las atiende igual. El Catatumbo sigue ardiendo. Senadores insisten en mayor presencia estatal. Faltan más de 500 controladores en las torres de control del país. Autoridades entregan certificación de calidad a la Sala de Lactancia del Senado de la República. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. Buenas noches. Luego de un sorpresivo señalamiento venido de la Casa de Nariño acusando al presidente del Congreso de jactarse de no aprobar la reforma pensional, el senador Iván Name le respondió claro y directo al presidente Gustavo Petro. Abro comillas, pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama. Cierro comillas. Ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, donde señala al Senado y su presidente de obstruir la reforma pensional, Iván Name pidió respeto por la independencia del legislativo y aseguró que será vigilante de presiones de otras ramas del poder público. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Name aseguró que la discusión de la reforma pensional se está dando bajo el respeto y la construcción de las ideas. El señor presidente de la República me ha señalado como un presidente del Congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos. Es manifestarle el respeto, no por el honorable senador Iván Name, sino por el Senado de la República y el Congreso. Y advirtió que sin importar la vertiente política, nunca ha pretendido incidir en el libre albedrío que tienen los senadores en sus decisiones en el Congreso. Jamás podría yo osar de abrogarme una decisión que es de ustedes frente a las reformas, frente al mundo, frente al control político, frente a la operación del Parlamento. El presidente del Congreso le respondió al presidente de la República durante una de las plenarias de esta semana. A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. De inmediato, los senadores de diferentes vertientes apoyaron de forma decidida la posición del presidente Name en defensa de la independencia del legislativo para estudiar, analizar y debatir las propuestas antes de votarlas. Senadores de varias bancadas respaldaron la postura del presidente Iván Name sobre la autonomía a la hora de legislar. No se trata de él, se trata del Senado de la República. Yo hago un llamado a la calma, a la ponderación, a la reflexión. Es la separación de poderes. Advirtieron que el presidente del Senado no está engavetando la reforma pensional y que es el gobierno el que debe empezar a concertar. El presidente Name ha puesto la reforma pensional todas las semanas en el orden del día. Se arranca con los impedimentos. Pues el que tiene que buscar los votos o el que se tiene que reunir con las diferentes bancadas es el gobierno. El presidente Name no puede obligar a las bancadas a que tengan que votar o a que no se puedan salir del recinto. Para los senadores, todas las decisiones y aprobaciones se hacen con independencia y sin ningún tipo de presiones. El Congreso de la República está en su justo derecho de hacerse sentir, de manejar su cronograma, de manejar su agenda. Más debería cuestionarse el gobierno nacional la incapacidad que tiene para hacer diálogo, para hacer consenso
concertación para encontrar unos puntos de acuerdo que el país necesita. Pero también hay que entender, sin lugar a dudas, que el presidente del Congreso debe defender esta institución, una institución donde convergen todas las visiones políticas e ideológicas, y acá es donde se tienen que buscar los consensos y que primen los argumentos. Afirmaron que el Senado está cumpliendo con la discusión porque saben de la importancia de la reforma. La pensional seguirá su discusión la próxima semana. Precisamente esta semana la plenaria del Senado avanzó en la aprobación de 35 impedimentos sobre el proyecto de reforma pensional, quedando aún otros 20 por definir, pues no pudieron ser votados por falta de quórum. La discusión de la pensional volverá a ser agendada para su debate el martes y miércoles de la próxima semana, y una vez sean votados los impedimentos, el Senado en pleno iniciará el debate de las 4 ponencias que terminarán por definir el futuro del sistema pensional de todos los colombianos. Otro de los proyectos de reforma que le interesa al gobierno continúa su camino, pero en la Comisión Séptima del Senado, donde su presidenta radicó la ponencia positiva para iniciar la discusión de la reforma a la salud, que deberá surtir su tercer trámite. Y en caso de aprobarse, pasará a la plenaria del Senado para su cuarto y último debate antes del próximo 20 de junio. La propuesta, que viene aprobada de la Cámara de Representantes, fue radicada con la firma de 4 de los 14 senadores que hacen parte de esta célula legislativa. Si la reforma a la salud no es aprobada antes de julio, esta se hundiría y tocaría iniciar el proceso de nuevo desde cero, ya sea por Senado o por Cámara. Lo ideal es hacer el mayor consenso posible, y si eso amerita mesas técnicas, si eso amerita audiencias, si eso amerita que tengamos que esperar el concepto de favorabilidad de MinHacienda, nosotros estamos en esa disposición. Y en otras noticias, los reclamos por las altas tarifas que pagan los colombianos por el servicio de energía volvieron a escucharse en el Senado. Por más de 3 horas, los congresistas le pidieron al gobierno nacional acciones inmediatas para solucionar esa problemática, porque, como lo acreditaron en varios carteles, comemos o pagamos la luz. Tragedia tras tragedia. 11.953.000 pesos en recibo de un mes de luz. Esa es la realidad que viven muchos usuarios del servicio de energía en el Caribe, por lo que senadores le pidieron al ministro de Minas revisar la tarifa que pagan los más de 3 millones de usuarios. Tomar decisiones de corto plazo frente a una angustia que vive hoy el Caribe colombiano de pagar un recibo de energía con costos altísimos. Aquí hay que vincular a todos los componentes de la cadena, no solo que todos los problemas y los dolores recaigan en el usuario, porque el Caribe ya no aguanta más. De acuerdo con lo expresado por los senadores, desde hace 20 años no se actualiza la fórmula para cobrar este servicio. El primer componente G, que es generación, es cómo se produce la energía. En Colombia son las hidroeléctricas y las termoeléctricas, y hoy el peso en la tarifa es del 34%. Hoy decíamos que era importante regular esta variable. También señalaron que se hace necesario revisar qué ha pasado con el tema de los subsidios. ¿Qué se ha hecho con más de 25 billones de pesos desde el año 2010 hasta la fecha que se han entregado a las prestadoras de servicio público de electricidad? Quien se ha visto perjudicado son los 16 millones de hogares en Colombia, son los pequeños comerciantes, es la industria. Frente a esta situación, el ministro de Minas señaló que se han realizado más de 15 asambleas en las regiones para conocer las problemáticas de los usuarios a nivel nacional. Al Estado solo le queda regular y solo le queda la superintendencia, pero no tenemos poder de mercado. No tenemos la posibilidad de entregar energía al pueblo colombiano. Tanto senadores como representantes del gobierno continuarán realizando reuniones en las regiones para escuchar las problemáticas de los usuarios y establecer soluciones que alivien su bolsillo. Medellín será la sede de la tercera audiencia pública sobre regiones autonómicas que se realizará el próximo jueves en Plaza Mayor desde las 8 de la mañana. En la búsqueda de lograr una salida al rezago social y económico que vive el país, el presidente del Congreso, Iván Name, lidera la realización de audiencias públicas sobre regiones autonómicas, una propuesta que busca darle más recursos e independencia a los mandatarios locales y líderes sociales para que tomen las decisiones que más le convengan a sus municipios y departamentos, sin tener que pasar desde Bogotá por largos permisos y firmas de aprobación.
¿Pero en qué van las audiencias sobre regiones autonómicas? Ya se han realizado dos, una en Barranquilla y otra en Bucaramanga, donde se contó con la participación de académicos, líderes sociales, políticos y expertos en modelos geopolíticos. La siguiente será en Medellín, el próximo jueves 14 de marzo. Los invitamos, acompáñenos, porque allí deliberará una esperanza nacional, no para decir que no nos gusta la Colombia que vivimos, sino para decir en qué Colombia queremos vivir, en lo que nos queda a los que estamos, y principalmente para que sea el mejor escenario de vida para nuestros hijos. La invitación es a todos los antioqueños a dar sus aportes en búsqueda de una región más próspera. Recuerde, la cita es en Medellín, jueves 14 de marzo, desde las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Y es que no es lo mismo enfermarse en Quibdó que en Cúcuta o en Bogotá, y tampoco suelen ser las mismas enfermedades. Sin embargo, nuestro actual sistema las atiende de igual forma a todas. Les mostramos con ejemplos el problema del centralismo de recursos en el tratamiento de las enfermedades más comunes en algunas regiones del país. El gobierno en Colombia ha estado centralizado desde hace más de 200 años, es decir que desde Bogotá se distribuyen recursos para aplicar soluciones a los problemas en los territorios. En el departamento de Chocó, su problemática es diferente a la que vivimos desde la capital. Gran parte de la ciudad, de las viviendas están construidas en palafito y por debajo de estas viviendas pasan quebradas, arroyos, se estancan y esto hace pues que se genere un sinnúmero de proliferación de este mosquito que genera el paludismo y que genera el dengue. En Cúcuta las personas sufren más de dengue y chikungunya. Se llega un médico y le dice, no estoy así, tengo eso, tome una pastilla, acetaminofén, tome eso, ya, váyase para casa. En Bogotá la gente sufre de gripa, estrés y cáncer. Entonces enviamos los mismos recursos para la salud cuando las enfermedades son diferentes en cada región. Es esto lo que se quiere modificar, pasar del sistema de división política del país de departamentos y municipios para acoger un nuevo sistema adoptado en regiones autonómicas, donde los presupuestos van realmente a las necesidades de cada una de las regiones o poblaciones del país. Que es ya un modelo probado, que no hemos logrado los colombianos ponernos de acuerdo en un horizonte común, pero cuando lo logremos podremos salir adelante de manera eficiente y sin tanta demagogia y populismo. De ser implementada esta estructura administrativa, se podrán abordar las necesidades específicas con un enfoque diferencial. Hay diferencia en algunas enfermedades, en algunas afectaciones de la gente y asimismo también debe tratarse el tema de la salud con ese enfoque diferencial o particular de cada región con sus dificultades. Pero sobre todo, entender que cada municipio del país tiene necesidades diferentes, incluso por su ubicación geográfica. Se toman decisiones inoportunas, con falta de conocimiento desde el centro del país, desde las oficinas del centro del país, creyendo algunas personas que Colombia se parece al Parque de la 93. Y no, Colombia es más una finca que huele a sancocho. La Asociación de Ciudades Intermedias recoge las necesidades de las ciudades de todo el país y para ellos cambiar la forma de distribuir los recursos para atender las necesidades haría que Colombia salga del atraso. Ejercicios comerciales, turísticos, de competitividad, de productividad, de salud, de educación, nos hacen ser en un país distintos dentro del territorio y por eso es que las regiones requieren de mucha más autonomía. Lo que se busca de fondo es que se modernice Colombia y que en realidad lleguen de manera más expedita los recursos para atender las necesidades insatisfechas de los colombianos en los territorios. La sustitución de cultivos ilícitos contemplada en el acuerdo de paz con las FARC no se estaría adelantando en regiones como el Catatumbo, que actualmente basa su economía en la venta de hoja de coca. Los campesinos de la región del Catatumbo, ubicada en norte del Santander, reclaman al gobierno por la falta de implementación del punto 4 del acuerdo de paz que plantea una solución a los problemas con las drogas ilícitas. En la región hay hambre y desplazamiento. El incumplimiento del punto 4 no viene desde ahora. El gobierno del expresidente Duque nos bloqueó, limitó la afiliación de las familias de los cultivadores de coca al programa de sustitución de cultivos. Como no hubo implementación, hoy se está empezando a reiniciar esta labor importante de la sustitución gradual de cultivos, pero hoy con el agravante de que como no hay comercio de coca, la gente no tiene que comer. Esos campesinos que son la primera línea, por decirlo de alguna manera, de la producción
y ellos cumplen, pero están maniatados y tienen familia, tienen necesidades. No los justifico, pero el gobierno los engañó, les mintió. Presidente Petro, cúmplale a estas personas que usted les empeñó la palabra, ellos cumplieron y el gobierno año y medio después no les cumple. Proyectos productivos direccionados a siembras de plántulas de cacao, café, aguacate pueden ayudar en la transición de la economía ilegal que permea la región. Medidas a corto y mediano plazo serán fundamentales. Hoy no hay no hay cultivos lícitos que garanticen que el campesino pueda tener un proyecto de vida productivo. Hay que hacer una medida de choque que garanticen que el campesino pueda tener cómo disponer para poder alimentar a él y a su familia. Una intervención estructural en salud, educación, vías y proyectos productivos será la clave para que la región del Catatumbo tenga un giro en materia económica y la crisis que atraviesa actualmente sea tema del pasado. El año pasado el Congreso aprobó la creación de la jurisdicción agraria buscando resolver los miles de problemas que por años han existido con la tierra, litigios, herencias, baldíos, entre otros. Pero aún hay un asunto pendiente y urgente, la ley que establezca su funcionamiento y sus competencias. Para que la jurisdicción agraria cumpla con su objetivo de resolver los miles de problemas que hoy se presentan con la tierra, expertos aseguran que se deben tener en cuenta varios temas para que verdaderamente se cumpla con lo que se quiere. Lo que se trata es que los jueces agrarios y rurales funcionen y funcionen con un procedimiento ágil, expedito y eficaz. Las disposiciones de la Ley de Funcionamiento de la Jurisdicción Agraria deben ser claras para definir con precisión y sin ambigüedades qué es lo que conocerán los jueces y magistrados agrarios rurales. No podemos pretender que los problemas de la tierra de comienzos del siglo XX siguen siendo los mismos. Hoy en día los problemas de la tierra están íntimamente relacionados con el uso, el acceso y el manejo de los recursos naturales. Todos estos conceptos serán tenidos en cuenta a la hora de debatir la ley que busca reglamentar la jurisdicción agraria, la cual va a establecer su estructura, funcionamiento y competencias. Se va a crear una infraestructura para todos los temas de linderos, de falsa tradición, de posesión, de informalidad de la tierra, para darle soluciones a los campesinos. Para poder estructurar en materia de derecho agrario unos procesos ágiles que de verdad le garanticen al campesino poder resolver sus problemáticas relacionadas con la tierra. La discusión de esta reglamentación se dará en los próximos días. Hoy en Políticamente en Redes, los senadores dejaron en evidencia que Colombia necesita de forma urgente el cambio de la política de servicios públicos en el país. Buenas noches. Uno de los temas de la semana fue el debate de control político al ministro de Minas en medio de la polémica por el aumento de las tarifas de energía en el Caribe. Algunas de las soluciones urgentes que propuso la senadora Karina Espinosa del Partido Liberal fueron supervisar cobro de alumbrado público, regular servicio de energía a favor de los usuarios y no de las empresas, entre otros. Para el senador Alfredo del Luque del partido Unión por la Gente, la apuesta por la energía eólica es una potencial solución al problema de los costos excesivos en tarifas de energía eléctrica en todo el Caribe y en todo el país. Otro debate de control político que se realizó esta semana en el Congreso fue para el Ministerio del Deporte. Allí el senador Jairo Alberto Castellanos denunció la burla a los que han sido sometidos los bicampeones mundiales de futsal que por cuenta de varios gobiernos han quedado en el olvido incumpliendo sus promesas. La senadora Norma Hurtado advirtió sobre la carta de nuestros mejores atletas al presidente Gustavo Petro, donde solicitan mayor esfuerzo institucional y financiero, mientras alertan sobre una preocupante falta de conciencia hacia el deporte. Y para el cierre, varias noticias. La primera, según Inbamer, una de las más reconocidas firmas de estudio de opinión en el mundo, la favorabilidad entre los colombianos del Congreso de la República como institución continuó subiendo, pues llegó ya a un 26%. En octubre pasado estuvo en 17% y desde esa fecha viene repuntando. En diciembre alcanzó el 22% y hoy, felizmente, les cuento que llegamos al 26%. Y claro que sí, hay muchísimo por seguir mejorando.
La segunda, en el Senado de la República también se celebró el Día Nacional del Periodista, en el que además se reconoció la labor del actual director del canal Congreso, el reportero de siempre, Carlos Ruiz, otros colegas como Vicente Moros y el Gran Chocolo, y empresas de medios como la muy destacada CMI. Y por último, el Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL abrió su agenda de actividades académicas para este año. Invitados todos para estar al tanto de @SenadoCael y así poder participar de forma libre, gratuita en los programas académicos de alto nivel. Hasta aquí Políticamente en Redes. Feliz noche. Gracias, Claudia. Y mediante un proyecto de ley se busca reglamentar la profesión de los controladores aéreos. La idea es que estos profesionales tengan las garantías necesarias para ejercer su importantísima actividad, pues en sus manos también está la vida de todos los pasajeros aéreos del país. Finalizando el año pasado, el país vivió una crisis en los aeropuertos del país por falta de controladores aéreos. Muchos prefieren irse a otros países donde son apetecidos por su calidad profesional y son mejor remunerados. Por eso una ley busca que se garanticen los derechos de estos trabajadores para que redunden en calidad de vida de estos profesionales que en ocasiones trabajan a doble turno por falta de este perfil en los aeropuertos del país. Y sobre todo, y algo fundamental, reglamentar los horarios de trabajo, el derecho al descanso. Esta es una actividad que requiere una alta concentración, por lo tanto se requiere un horario laboral adecuado. Y es que la importancia radica en que ellos son los que controlan las aeronaves una vez en el aire y con ello, lo más importante, la vida de hasta 300 personas que en ocasiones viajan en un solo avión. La respuesta del Congreso es esta de crear las condiciones para que haya más seguridad, más dignidad en esa tarea que es tan importante y tan sensible para todo el país y que obviamente tiene que ver con la seguridad de todos los que montamos en avión. A la fecha se calcula que hacen falta 500 operadores o controladores aéreos en el país para generar la normalización con garantías para los controladores aéreos que hoy existen. Cursa en el Senado un proyecto de ley que busca instituir educación emocional en la formación de niños y de los jóvenes en el país para tratar de disminuir los problemas alrededor de la salud mental, el consumo de drogas e incluso el suicidio. 4 de cada 10 niños en el país presentan síntomas relacionados con el deterioro de su salud mental, cifras que son solo el reflejo de lo que deben enfrentarse a diario. Por eso la importancia del proyecto radicado en el Senado que busca generar un componente de competencias socioemocionales. Este proyecto de ley da un salto cualitativo en materia de educación, salud mental y desarrollo humano. Modifica de una manera integral la forma de ver la educación. La capacitación, la formación docente, la vinculación con los padres de familia, el modelo de evaluación integral de la educación y lo más importante, ayuda y contribuye a los desafíos que tienen que ver con los graves índices de salud mental deteriorada en la niñez y en la juventud colombiana. Pero ahí no para la situación que deben vivir los menores en el país, pues según un estimado de la Procuraduría, 190 niños y jóvenes se suicidan al mes. Por esto, contribuir a su óptimo desarrollo y protección ayudará a mitigar el duro panorama al que se enfrentan los menores. Promoveremos que los votos que se han requerido en las distintas instancias de discusión se logren porque necesitamos en el país que el tema de atención psicoemocional no sea un tema que se quede simplemente como banderas post-COVID o muchas otras iniciativas, sino en verdad se aborde desde el Congreso como leyes que sean coercitivas, que fomenten el valor de protección de los niños, niñas, adolescentes y los valores y la familia. Con esta iniciativa se buscará continuar promoviendo políticas a favor de los más pequeños de Colombia, quienes deberán tener un acompañamiento y formación constante desde su familia, maestros e instituciones educativas, lo que contribuirá a su salud mental. Felizmente les cuento que hay una sala de lactancia en el Senado de la República que funciona a las mil maravillas, que las usan varias mamás que deben seguir trabajando mientras crían a sus hijos y que esta semana la Secretaría de Salud le entregó la certificación de calidad. Pues de lo anterior, todos acá estamos muy orgullosos. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Así es, los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Cada día más la ciencia demuestra y se convence de que la leche materna es fundamental en los primeros días de nacido de un bebé. Sus compuestos le brindan todo lo que un recién nacido necesita para vivir. Desde
desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista inmunológico. Se convierte en una verdadera barrera en defensa de la salud del recién nacido. Es por eso que hay una ley que le da vida a las salas de lactancia materna. ¿Cómo funcionan? La mamá llega a un espacio esterilizado, todo listo para ellas y sus hijos. Una vez dispuestas a tan importante labor, comienza la tarea para extraer el preciado líquido. Eso es vida, para mí siempre se los he dicho, es oro líquido, y que no porque entren a trabajar piensen que no van a poder continuar con el proceso, al contrario, hay que trabajar más. Y es esta tarea la que hace que las mamás no pierdan el sentido de la lactancia. Ellas en el trabajo, separada de sus hijos en la casa. Es no olvidar que hay un bebé que espera a que llegue mamá con su alimento diario. Cuando nosotros dejamos de compartir con nuestros bebés, vemos como una necesidad poder encontrar un sitio donde encontremos tranquilidad, donde podamos con seguridad sacar nuestra leche y podérsela llevar a nuestro hijo. Y no solamente es como que exista el espacio, sino un espacio seguro. Y son estas prácticas las que han llevado a que esta sala de lactancia sea reconocida en el país como ejemplo de bienestar a las madres lactantes, pero sobre todo para los bebés estando separados de su madre. Logramos la certificación gracias a este trabajo, a ese equipo de mujeres que hay. Además, la persona que está en la sala es una persona especializada en el tema para acompañar a las mamitas en la extracción, en cómo hacerlo, en ayudarles en el proceso también con sus bebés. Un ejemplo de medicina preventiva donde lo único que prima es el bienestar familiar y muestra que con armonía y voluntad todo se puede lograr. Equilibrio informativo de la actualidad nacional. Recorremos todo el país. Escuchamos a los ciudadanos. Llevamos la información del Senado a las comunidades más apartadas. Somos NS Noticias. Cada semana con toda la actualidad legislativa.